Las semanas pasadas hemos estado eh, viendo temas de misionero. El pastor la semana pasada hizo un resumen de los tres temas que ya llevamos vistos. El primero fue creados y redimidos para su gloria. Esto es para sentirnos invitados a reflejar la gloria de Dios en nuestro entorno y darle a conocer a las naciones, darlo a conocer a las naciones. También vimos la lección 2 que fue bendecidos para bendecir a las naciones. Saber que el ser el pueblo de Dios, nosotros somos agentes para bendecir a las naciones. Y la semana pasada vimos Israel y su Mesías, luz para las naciones. Este nos permite reconocer la intención de Dios que ha tenido desde el principio de revelarse a todas las naciones por medio del pueblo de Israel y, y su Mesías. La semana pasada se hizo un resumen. Si alguien no estuvo, más adelante van a salir videos de esas predicaciones para que las puedan escuchar y estudiar. El día de hoy tenemos este nuevo tema, que es Cristo el Salvador del mundo. Y el versículo con el que más nos hemos identificado los cristianos y que más denota de esta situación es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, nosotros necesitamos, a través de estas palabras, dice Cristo el Salvador del mundo. Nosotros tenemos que llevar esa palabra. Él es el Salvador del mundo. La palabra mundo también es conocida como cosmos, que más adelante seguiremos dando ese énfasis a esa palabra. Pero en el tema misional, nosotros podemos participar. Es más, tenemos que participar. Muchos de nosotros no sabemos cómo. Muchas veces se nos ha dicho que busquemos nuestro don. ¿Alguien sabe cuál es su don? Y si ya lo sabe, ¿por qué no lo ejerce? Y si no lo sabe, pues apúrese y búsquelo. Porque la misión que el Señor nos dejó es ir a todo el mundo. Y estas predicaciones son con ese énfasis. Enseñar a la iglesia que no somos personas estáticas, sino somos agentes de cambio y de llevar la palabra al mundo. Si alguno de nosotros no participamos, porque no es necesario agarrar, ir a las naciones, salir, o aquí en el mismo Jerusalén, podemos empezar desde la iglesia. Podemos iniciar conociendo nuestro don y aplicarlo. Entonces yo invito a partir de esto que ustedes, bueno, nosotros todos como iglesia veamos qué don tenemos y pongámonos a trabajar. Empecemos desde acá. Porque cuando decimos vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer, y más salir a las naciones, muchos dicen, no, pues ni idea, ¿no? No es para mí. Perdón, hermanos, es para todos y no hay excepción. Necesitamos empezar desde casa. Y yo les invito que busquen su don y empecemos a trabajar. No corramos, empecemos a gatear. Ok, recordando a Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahí vuelvo a tocar el tema de la palabra cosmos. Cosmos es una palabra griega que se refiere a el mundo o el universo. Pero en este caso dice, y por quien asimismo hizo el mundo o hizo el universo. Pero también Jesucristo mostró en diversas ocasiones y en diversas maneras que su venida no sería únicamente para beneficiar a los judíos, sino a todas las naciones. Y nuevamente vamos, sino a todo el cosmos. Entonces, ese tema, Cristo, el Salvador del mundo, precisamente nos viene hablando de cómo Jesús, a través de sus predicaciones y a través de la interacción tanto con gentiles como con judíos,
dio ese mensaje. Y eso es lo que hoy vamos a ver. El corazón de Dios por las naciones ha sido revelado en las Escrituras, pero nuestro egoísmo o nuestro natural egoísmo, es decir, el etnocentrismo e indolencia nos impide notarlo cuando lo leemos, cuando leemos las Escrituras. ¿Qué es el etnocentrismo? Es una tendencia a considerar que la propia cultura es superior a las demás. Implica juzgar a otros según en función de los valores y modelos de su propia cultura. ¿Qué significa esto? Etnos, de etnias, centrismo hacia ellos o como egocentrismo de la etnia. Esto lo podemos ver muy bien con los judíos en el pasado y ahora. Ellos si pudieran nos seguirían diciendo perros. Y sabemos que ese calificativo se los daba a los gentiles. Mi pregunta es, ¿seguimos siendo gentiles? No digo, ¿seguimos siendo gentiles? No, ya no. Sin embargo, los judíos aún no han entendido, no han conocido al Señor y ellos siguen en ese etnocentrismo, que solamente ellos tienen la razón de Dios. He estado escuchando ahora mucha instrucción a través de la Cábala y no se mueven si no es Cábala. Y muchas de esas situaciones son satánicas y ellos no se han dado cuenta de lo que están promoviendo. Y se van mucho a la raíz de las palabras y terminan a uno enredándolo. Pero bueno, todas las culturas han tenido ese etnocentrismo. Nosotros, en la actualidad, a través de las denominaciones, tenemos ese problema. Cada denominación tiene su punto de vista etnocentrista, ¿sí? Y hace que eso no nos haga ponernos de acuerdo y que de repente empiecen a haber diferentes formas de llevar la palabra, provocando confusión. Regresando a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, amó Dios al cosmos. El término cosmos es griego. Inicialmente en griego dice cosmon, de donde viene la palabra cosmos. Tiene varios usos según el sentido en el que se le quiera dar. Esa es la denominación griega de cómo se escribe y cómo inclusive se pronuncia cosmos. A veces se refiere a todo lo creado, a todo lo creado. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 17:8. En otras ocasiones se refiere al sistema mundano de valores, en Primera de Juan 2:16. Sin embargo, vamos a ver en este punto, en esta ocasión, en Segunda de Corintio, que es el punto que nos compete, que se refiere a la población mundial. ¿Qué dice el versículo 19? Que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nuevamente aquí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y si hablábamos de cosmos, el Señor estaba reconciliándonos a través de Cristo a todo el cosmos, a todo el mundo. Y adicional agregué estos dos porque me parecen muy interesantes. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros somos embajadores y aquí se ha dicho muchas veces. Somos representantes del Señor. Y nosotros tenemos que llevar la palabra de la reconciliación. Y nuevamente volvemos al tema de estas predicaciones. ¿Realmente estamos llevando la reconciliación de Dios al cosmos? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo internamente? Desde aquí tenemos que empezar. ¿O lo estamos haciendo en casa? ¿Lo estamos haciendo en nuestros trabajos? ¿Lo estamos haciendo realmente o nos estamos quedando callados? Y nuevamente busquemos nuestro don para ver cómo podemos trabajar. Versículo 21. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros sabemos que somos pecadores, no merecemos nada, pero el Señor a través de
su muerte y resurrección, a través de su sangre, nos unió, nos volvió parte del pueblo de Israel. Somos el pueblo de Israel espiritual. Hemos sido injertados. Aplica donde dice que sin Él nada podemos hacer, que estamos unidos a la vid y nosotros somos el pámpano. Si no estamos unidos, hermanos, ¿cómo vamos a ir a predicar? Quiero reiterar en esto, cuando venimos aquí, algunos, no todos, se duermen. Y al dormirse, pues no saben ni qué pasó. Y al rato cuando salgan, ¿qué van a decir? Se les pregunta, oye, ¿qué vimos la semana pasada? Se nos olvida. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Es importante, hermanos, ser reiterativo en esto hasta el cansancio, que debemos ser activos, no ser una iglesia pasiva. Necesitamos reconciliar a la gente con Dios. El Señor lo hace, Él puede. Hace tiempo nosotros nos dijimos, queremos 50 personas más creyentes para este año. Nos quedamos cortos. El Señor vio nuestra intención y el Señor empezó a mandar gente. Ahora, el Señor nos dice, aquí está la gente. Ahora, reconciliaos conmigo. Ahora, hablemos, expliquemos, demos testimonio para que los nuevos crean en el Señor. Y esto es lo que ahora el Señor nos dice. Por medio de Jesucristo, Él es el que nos reconcilia con el Señor. Y es importante, hermanos, que no cerremos los ojos, que hagamos nuestro trabajo. Hemos estado hablando mucho de dones. Yo lo he dicho muchas veces, ¿ya tienen su don? ¿Ya conocen qué don tienen? Si no lo conocen, hermanos, pídanlo en oración, que el Señor les muestre para que empecemos a trabajar desde aquí adentro. Los judíos no entendían que su Mesías traería bendición a las naciones, y mucho menos que lo fueran a hacer sin distinción. Jesús rompió los paradigmas de etnocentrismo en los judíos. Jesús en su momento dado dijo, él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque todo lo que él no cumplió eran las leyes de hombres que ya habían impuesto durante mucho tiempo. Y siempre estuvo en contra de lo que hacían los judíos. Normalmente en el día de descanso él hacía un milagro y le pedía a la gente, toma tu lecho y márchate. Ni eso podían hacer. Comían espigas en el día de descanso y fueron reprendidos. Sin embargo, el Señor estaba haciendo lo normal, no estaba rompiendo ninguna ley divina. Y el Señor, a través de eso, durante su estancia en la tierra, dio señales en su enseñanza. A través de lo que él daba, así a través de los encuentros con los gentiles, también dio esa enseñanza, que a través de él había salvación, y su encomienda final, que la encomienda final nos lleva a Mateo 28, la gran comisión. Y es a donde ahí nosotros, los cristianos de este tiempo y los cristianos del pasado, tuvimos que haber puesto mucho empeño. Esta tarea era para los judíos, no la pudieron hacer, pero llegará el momento en que ellos conocerán al Señor. Ok, señales de su enseñanza. Cómo el Señor fue bendición para el mundo a través de las señales de su enseñanza. Vayamos a diálogo con Nicodemo. Juan 3. Juan 3, del 1 al 16. Juan 3, del 1 al 16. Síganme, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nicodemo ya había oído hablar de él, inclusive seguramente ya lo había oído predicar. Y fue impactado, porque lo que en ese momento los grandes líderes religiosos no podían dar esas cátedras que el Señor daba.
Y lo que Nicodemo dice, que sabemos que esto no, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Seguramente quedaron maravillados. Luego dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta una cosa y Jesús le contesta con otra. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, perdón, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, cuando Nicodemos pensemos que en un momento ha de haber pensado, pero ¿por qué esta bendición es para los judíos? Pero a través de las palabras de Jesús, Él está abriendo esta salvación, esta bendición a todo el mundo. Y volvemos nuevamente al cosmos. Quisiera que vayamos a Ezequiel 36, del 24 al 27, porque aquí dice Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, y Nicodemo no entiende eso. No, dice, ¿cómo voy a meter al vientre de mi madre y volver a salir? Pero si vamos a Ezequiel 36, del 24 al 27, ahí podemos ver la respuesta. Ezequiel 36, del 24 al 27. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Esto está hablando es una profecía para los judíos. Y cuando dice que los regresará a su tierra, esa profecía está en proceso, se está cumpliendo. Muchos judíos están regresando a Israel. Y luego dice que los limpiará, los esparciré sobre las sierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia. Esa agua limpia es el bautismo. Está hablando de judíos. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí viene la parte importante que Nicodemo no entendía. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os haré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y las pondrán por obra. Un corazón de carne. Ese proceso, hermanos, es cuando nosotros volvemos a nacer. Porque muchos llegamos con corazón de piedra. Mucho tiempo andamos con corazón de piedra. Y cuando aceptamos al Señor, previo al proceso, aquí dice que los limpiaré con aguas limpias. Previo a eso, hemos sido bautizados. Y una vez que aceptamos al Señor, el Señor nos da un corazón de carne. Y entonces, ¿qué haremos? Empezaremos a guardar sus estatutos. Eso es lo que Nicodemo no entendió. ¿Sí? Y Ezequiel, siglos antes, lo estaba profetizando. Hermanos, dejemos ese corazón de piedra y tengamos un corazón de carne. Pero no es por nosotros, es por el Señor. Pidámosle. Ahora, con ese corazón de carne, podemos ya entonces llevar la palabra del Señor. Podemos hablar de Él. Cuando tenemos un corazón de piedra, ¿qué podemos decir? No sabemos nada, no entendemos nada. Pero con ese corazón de carne, entonces podemos hablar. Por eso el Señor dio señales en su enseñanza. Otro versículo en Capernaum, Mateo 8, 5, 13. Vamos para allá, hermanos. Mateo 8, 5 al 13.
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el Señor dice que la bendición era para los hijos, no para los perrillos. En alguna otra interacción con gentiles lo dice. Sin embargo, también él, dentro de su predicación, enseña esto, que la salvación no era para los judíos nada más, sino para los gentiles, sino para el cosmos. Entonces debemos de entender esta palabra cosmos, porque no nada más, el cosmos, si Dios decimos cosmos, nos lleva, para mí me lleva al universo y todas esas cosas. Pero dice que nos lleva salvación al cosmos o hasta el último rincón del mundo, dice la palabra, ¿no? Ok. Y por último vamos a Lucas 4, 22 al 30. Lucas 4. 22 al 30. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de la gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto o cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambruna en toda la tierra, pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos en Israel en el tiempo de profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. También a través de esta enseñanza, el Señor hace esa apertura, porque como sabemos, Jesús en Jerusalén no hizo milagros, y no los hizo porque no le creyeron. Y entonces, pues a través de la enseñanza, al darle la bendición a los que no eran judíos, a los gentiles, o como decían los judíos, a los perros, el Señor abrió esa salvación a todo el mundo. Y bueno, seguimos con los encuentros con los gentiles, con la mujer samaritana. Sabemos cómo se da ese diálogo y al final la mujer samaritana dice, pues es que nosotros esperamos al Mesías y cuando Él venga, Él nos revelará todas esas cosas. Y el Señor le dijo, yo soy el Mesías. Y nuevamente, a través de estos pasajes, el Señor da la apertura a que no solamente Israel iba a ser salvo. Hermanos, muchos judíos dicen que les robamos a su Mesías, pero no es cierto, ellos lo dejaron. Pero gracias a eso, tenemos la bendición de ser salvos al día de hoy. Aprovechemos esto, hermanos. Es lamentable que las iglesias estén decayendo y nosotros como
cristianos, como parte del cuerpo, no hacemos nada. A veces preferimos no pelear con otras denominaciones, porque lamentablemente se da por las diferencias. Y debemos decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que hemos aprendido acá, lo que aquí está. Si la gente no está de acuerdo, se enoja, perdón, pero es la verdad. Si tenemos que discutir en un punto en donde están diciendo mentiras, hagámoslo. Muchas cosas que aquí se tienen que dar no se dan para que los hermanos no se enojen. O para que los hermanos, pues es que van a decir que somos de otra denominación. No, porque seguramente han venido muchos hermanos aquí congregados ahora que venían de otras denominaciones. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Esa es nuestra base. Pero hay que guiarnos siempre por la verdad. Y yo invito que si algo no está bien predicado, de los que subamos aquí y digamos cosas que no son, hermanos, díganos. Sí, porque también sabemos que al que más se le da, más se le pedirá. Y eso nos obliga a estudiar. Y ahora creo que por eso muchos no quieren subir acá, para no meterse en problemas. Pero todo se soluciona estudiando y pidiéndole al Señor que nos dé esa sabiduría para poder entender su palabra y estudiar. Ok, también la mujer cananea y nuevamente con el centurión, ¿no? Es el mismo que leímos hace un rato. Entonces, a través de sus encuentros con gentiles, el Señor le habló al mundo y ahora nosotros estamos siguiendo esa enseñanza. Y por último, hermanos, hermano, le pasas porque no funciona. La siguiente. Ok. Su encomienda final, el punto 3. Encomienda final, punto 3. Este es conocido generalmente como la Gran Comisión. En Mateo 28, del 18 al 20, y en Lucas 24 al 47 lo podemos leer. Jesús hace clara mención de que la iglesia debe ir a toda nación y que toda nación debe ser parte de la iglesia. El evangelio debe de ser proclamado a toda criatura humana. Marcos 16, del 15 al 16, y además debe ser proclamado en todo el mundo y hasta lo último de la tierra. Y bueno, la razón nuevamente de todo este libro, aquí vienen todos los capítulos, son 13, es invitarnos, hermanos, a que podamos instruirnos, capacitarnos para salir a predicar. Y yo al inicio dije, empecemos desde adentro. No, hay muchos hermanos nuevos. Tenemos el grupo de Nueva Vida en Cristo, que muchos dicen, es que no, eso ya lo vi, ya me gustaría mejor estar en el Apocalipsis. Pero lamentablemente muchos no hemos entendido cuál es la misión. Y es todo un proceso. Tal vez conozcamos, como en la Biblia, muchos hemos leído de aquí, de allá y todo, pero muy pocos han agarrado y leído del inicio hasta el final para poder encontrar una secuencia, que aún así no hay una secuencia, muchas cosas vienen en el desorden. Sin embargo, si no tenemos esa preocupación por entender que tenemos que conocer, ahorita viene el tema de las misiones, nada más hay 2 de aquí de la iglesia que van, y yo me incluyo. Ahorita por situaciones personales no puedo ir, quisiera ir, pero tengo mucho estorbo. Tal vez en esta ocasión no vaya, pero en la siguiente sí voy. Ahorita yo los invito, somos más de 70. No es posible que la iglesia se comprometa con 2 hermanos. Les invito, jóvenes, es más, no tan jóvenes, todos podemos participar. Hay gente que se está perdiendo. Estaba viendo un video donde cuando el video salió hablaba de 6,000 millones de gente en la tierra. Ya tiene. Ahorita somos
un poquito más de 8,000 millones. Y solamente como el 25% conoce al Señor. Hablan de etnias, de salir, de ir lejos, y cuando hablan de ir lejos, todo el mundo ahí ya dice que ya no, o nos hacemos a un lado. Pero si salimos con la señora que vende las gorditas, habla náhuatl y no conoce al Señor. Por lo menos tendríamos que hablar y estar en lo que le preparan su quesadilla, pues hablarles del Señor. Y yo por experiencia, hermanos, el hermano Alejandro no me va a dejar mentir, y todos los que hemos estado hablando, la gente está ávida. Uno piensa que lo van a rechazar, pero cuando empieza uno a hablar, la gente escucha. Y solamente es el temor interno, ese engaño que nos dice, no, no lo hagas porque se va a enojar. Hermanos, que se enoje. Y les aseguro que el Señor ya los preparó para escuchar. La siguiente, hermano. Concluyendo, hermanos, de acuerdo con Juan 3:16, el corazón de Dios anhela que cada grupo étnico tenga parte en el reino. Anhela que cada grupo étnico, todos estamos llamados a salvación. Es un proceso, hermanos. Pero ¿cómo vamos a aceptar eso si no lo conocemos? Si Dios entregó a su Hijo por amor a todos los pueblos del mundo, a todos los pueblos del cosmos, y el Hijo entregó su vida, entregó su mensaje salvador y el poder del Espíritu Santo para enviarnos a las naciones, ¿qué estamos haciendo? El Señor ya nos dio todo. No seamos una iglesia pasiva. ¿Qué estamos dispuestos a entregar nosotros para alcanzar los grupos humanos que aún no han tenido la oportunidad de escuchar del amor de Dios? Estaba viendo un reportaje en Cuetzalan, hay unas grutas muy bonitas, pero todo ese pueblo no conoce a Dios. Y estamos a 2 horas. Estamos muy cerca. Y si no podemos salir a la esquina a hablar, mucho menos a 2 horas. Y mucho menos a Irán. Hay un misionero mexicano, se casó con una pastora iraní. Y la conversión de la pastora iraní fue excepcional. El Señor habló con ellos, literal. Y hay conversión. Y cuando oigo hablar a la pastora emocionada, y dices que ustedes tienen a Dios, ustedes tienen todo, aquí pueden reunirse. Y ella habla emocionadísima y dice, ¿ustedes qué les pasa? Así como decía Héctor Suárez, ¿qué nos pasa? ¿No? Que esto nos permita tener conciencia que tenemos que despertar. Imagínense si saliendo del culto el Señor viene, ¿qué cuenta le vamos a dar? Eso es preocupante. Muchos se preocupan en tener conocimiento, tener bienes, no lo sé. Eso está bien y eso sabemos que son bendiciones, pero la mayor bendición es poder alcanzar al Señor y poder estar con Él cuando Él venga o nos llame. A la siguiente, por favor, hermanos. Les dejo estos 3 versículos que resumen lo que tenemos que hacer ya. Lo voy a leer de corrido sin que sepamos de dónde viene y la palabra es directa. Hermanos, pues, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Gracias a Dios porque estamos
en este tiempo, estamos en este país, en este estado, en esta iglesia, porque muchos no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Que esto nos enseñe a entender y a saber que estamos libres y que podemos hacer y llevar la palabra del Señor. Ahora que es tiempo. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Terminamos con una oración. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque tú nos das la palabra para conocerte. Dejaste todo escrito para que nosotros sigamos el camino. Y eso, Padre, que nosotros seamos el camino. Así empezó la iglesia, los del camino. Sigamos siendo los del camino para llevar almas a tu encuentro. Gracias, Padre, por este tiempo. Y te pido por mis hermanos, por sus vidas, por su cuidado, Señor. Y que a pesar de la lucha, sigamos siendo sustentados con tu mano. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Guillermo. Espero que haya sido